Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Vamos a hablar de este tema, evidentemente, pero hay otro tema importante que tiene que ver con un partido histórico en el país, el Partido Popular Cristiano, el PPC, que ha elegido una nueva directiva y de hecho el señor Carlos Nieuwhuis ha sido elegido como presidente del partido y como secretario general del partido, Javier Bedoya de Negri, quien está con nosotros. Javier, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y a ver, esto es importante. Empecemos con el PPC, porque el PPC, pues, y quiero ser respetuoso con lo que voy a decir, ha perdido presencia en el entorno político y es una realidad. ¿Cuál es el cambio que se quiere hacer y si hay el entendimiento de los problemas que enfrenta el PPC en este momento? Correcto. Efectivamente, el PPC perdió mucha atracción en los últimos 10 años, producto de pugnas internas, de alguna tergiversación de la doctrina social cristiana, que hizo también que mucho de nuestro electorado, o nuestro nicho electorado, terminara viéndonos como un partido más de centro-izquierda y finalmente terminamos perdiendo la inscripción, ¿no? Este Partido Popular Cristiano que estamos inscribiendo, que es el mismo partido, es un partido que va a seguir con su misma línea política y doctrinaria de toda la vida. La doctrina nunca cambia, lo que cambia son los programas y los planes de gobierno. Pero en este caso particular lo que hemos procurado es poner en la presidencia y en las vicepresidencias a gente con experiencia, con trayectoria en la actividad política y partidaria y con una Secretaría General colegiada mucho más joven que tiene que de alguna manera también fogarse y que tiene además el encargo de organizar y manejar el partido de manera interna. De hecho, tu designación en la Secretaría General sí es, digamos, el intento, la prueba de eso, ¿no? De darle, entiendo, una nueva mirada al partido. Exacto. Bueno, no solamente la integro yo, sino también hay gente... hay dos personas más, hay dos mujeres más, Matilde Lozada Arequipa y Claudia Chirinos de Trujillo, ¿no? Así como en las vicepresidencias ahí está Norma Vega de Ancash y también hay gente de otras provincias en las secretarías nacionales como también de otras edades. Entonces lo que hemos querido dar es una mezcla de experiencia con renovación, porque es la aposta que finalmente algunos tenemos que asumir o asumiremos en algún momento determinado dentro del partido. Pero tampoco se trata de renovar todas las caras y no tener justamente esa experiencia que vemos que falta, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Entonces, hay que ver, aprender y también foguearse, pero también aportar desde la juventud y desde el ímpetu y desde las ganas y el esfuerzo, finalmente, en la organización interna del partido. Y ese es nuestro trabajo como Secretaría General colegiada. Ahora, es interesante porque, a ver, el PPC, el Partido Popular Cristiano, ha formado grandes cuadros muy importantes y pese a haber perdido determinada presencia en cargos públicos, en cargos políticos, digamos, ha tenido siempre a disposición una cantera de cuadros técnicos que incluso han apoyado en su momento a diferentes gobiernos. Quizá a mí se me trae la memoria por un sesgo, pienso siempre en Julio Velarde, ¿no? La gente no recuerda eso, pero Julio Velarde fue el jefe de plan, corrígeme si me equivoco, de plan de gobierno de Lourdes Flores en su momento. Sí, claro. Y Alan García, al entender eso, cuando vuelve a Alan II, decide designar justamente a Velarde en el BCR para dar calma, pero venía del PPC. Correcto. Julio Velarde siempre fue un simpatizante, hasta cierto punto no recuerdo si estuvo afiliado al PPC o no, pero siempre fue un simpatizante del PPC. Y esa es justamente la tarea que tiene Ernesto Álvarez como presidente del comité consultivo. Él lo que tiene que hacer es justamente nuclear nuevamente estos cuadros técnicos que nutran de ideas justamente a esta dirigencia nacional y el PPC pueda llevar propuestas viables para el país, ¿no? Independientemente hay un instituto que es el IDEBIC, ¿no? El Instituto de Desarrollo y Bien Común, que es un generador de ideas también y que de alguna manera va a servir también para que esta dirigencia en lo que es la formación pueda de alguna manera ir formando cuadros
que en el futuro van a ser nuestros representantes. Pero el problema, claro, insisto con esta idea, ¿no? El problema del PPC como partido no parece ser los cuadros técnicos, que es de lo que adolecen en realidad muchísimos partidos hoy por hoy, sino de encontrar las caras, las personalidades adecuadas para conectar con la población. Ese es otro tema que también hemos evaluado definitivamente, ¿no? Creo que el partido siempre ha tenido un discurso difícil de entender. O de repente un discurso que no era para las épocas. Yo recuerdo que mucha gente saca este video de Luis Bedoya Reyes en la campaña del 80, en el 79 en el Callao, hablando pues de economía social de mercado, la libertad de empresa, etcétera, etcétera, que hoy día es un mensaje muy entendible, pero para la época no lo era. Era disruptivo totalmente. Así es. El concepto económico era totalmente distinto. Y siempre hemos tenido un mensaje bien técnico, bien difícil de entender, con palabras muy rebuscadas, muy abogadiles, si las quiere llamar. Y eso tiene que cambiarse. De alguna manera tenemos que encontrar el lenguaje adecuado. Y lo que finalmente siempre vamos a defender es el trabajo, ¿no? El trabajo de las personas, la persona que finalmente lleva ese pan a su casa al final del día, la persona que vive el día a día, al empresario que emprende y genera estas pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía. Ese es el PPC, ese es lo que defiende el PPC. El PPC no defiende grandes intereses económicos. Nosotros defendemos a los emprendedores, nosotros defendemos a la pequeña y mediana empresa. Eso es a lo que debemos abocarnos. Y hay otros temas, por supuesto, que son importantes, como el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol, porque sale en la foto evidentemente, qué rol cumple Lourdes Flores dentro de esta nueva dirigencia, o simplemente estuvo ahí como un apoyo, digamos, en la elección? Ahí está justamente en la pantalla, ¿no? Incluso sale al medio. Bueno, Lourdes Flores pues es un cuadro importante, el PPC candidata a la presidencia y a la alcaldía de Lima con no mucha suerte, pero está ahí. Entiendo que es una figura relevante. Lourdes Flores siempre va a ser una figura relevante en el partido y fuera del partido. Acuérdate que Lourdes Flores ha sacado 25% de votos, de intención de voto, ¿no? Ha llegado a tener la votación más alta, inclusive mucho más que la de nuestro presidente fundador. Y si bien no tiene un rol o un cargo en el partido, siempre va a ser un referente y un gran apoyo para nosotros. Ella ha decidido no participar, pero está ahí a pie de cañón para cuando se necesite. Y además, no va a estar, digamos, no va a estar en la dirigencia. No está en la dirigencia, pero ha sido una pieza fundamental en la recolección de firmas y en la conformación de comités junto con Miguel Ángel Mufarech. Y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo públicamente. ¿Es todavía, desde la nueva dirigencia, una candidata aún vigente, Lourdes Flores? Yo creo que en política no hay cadáveres, aunque es una frase bien trillada y rebuscada. Y yo creo que Lourdes no está buscando eso, no lo quiere. Lo ha dicho hasta el cansancio. Ella ya dice que en esos lares ya no quiere incursionar, quiere apoyar finalmente a que el partido salga adelante, a las nuevas generaciones, en cuanto a formación, en cuanto a aporte político, doctrinario, pero no quiere postular a nada. Ahora, no tengo una bola de cristal, o sea, al final del día cualquier cosa puede pasar. No digo que Lourdes Flores vaya a postular, pero como te digo, no es una persona como tanto los medios de comunicación la pintan. Yo que he viajado con ella al interior del país, tiene mucha situación, mucho recuerdo, y no es lo que los medios de comunicación muchas veces tratan de resaltar, como que la persona desgastada, otra vez Lourdes, cambien esa persona, queremos cuadros nuevos, gente nueva. No es tanto así. Y lo cierto es, Omar, de lo que yo he podido ver, la política peruana, y no solamente el PPC, adolece de un defecto. Hay una brecha generacional de cincuentones y sesentones en la política nacional. No existen, no existen. No sé si porque cayeron en desgracias algunos, terminaron presos, otros dedicaron a retirarse, dedicarse a su actividad profesional, o simplemente esa generación no le interesó preocuparse por su país. Pero hay una brecha generacional. Tenemos esa generación de Lourdes en adelante, mayores, y de ahí abajo es muy difícil buscar gente que esté interesada en política. De repente yo soy uno de los bichos raros, pero va más abajo que yo, treintones, porque yo tengo 42 años,
es difícil encontrar a alguien que se quiera involucrar en política, ¿no? Hay una crisis de representatividad tremenda hoy por hoy. Total. Es decir, en el pensamiento de muchos, político es, y la palabra es fuerte, pero es delincuente, prácticamente con lo que vamos viendo lamentablemente en las últimas décadas en nuestro país. Es decir, somos el país récord con presidentes encarcelados y procesados. Correcto, pero espacio que no ocupa es espacio que le dejas claro, a otro. Entonces, totalmente. si es que no tenemos por lo menos algún tipo de responsabilidad cívica e involucrarnos, no digo que tengas que postular un cargo público, pero por lo menos involucrarte de una manera más activa en lo que es el futuro de tu país, finalmente vamos a tener lo que tenemos hoy en día. ¿Cuál crees que es el diferencial de alguien como Carlos Neuhaus en la presidencia del PPC? Porque hay que diferenciar, ¿no? Tú eres el secretario general, Carlos es el presidente del PPC en este momento. Sería importante explicar eso. Mira, Carlos tiene un perfil mucho más técnico que yo. Carlos es una persona que es mucho más conciliadora, es una persona convocante de gente justamente técnica y preparada, y política también. Es percibido más como un gestor, por eso es interesante la designación. Y es percibido como un gestor, y lo es definitivamente, es un gran gerente. De repente la gente no lo ve como político, pero es un gran gestor, es un técnico muy preparado, gran convocante de gente de todos los espectros políticos, tanto políticos como técnicos. Yo tengo un perfil un poco más, soy abogado, tengo mi especialidad, pero tengo un perfil un poco más político, ¿no? Pero no somos los dos. Carlos está acompañado por 2 o 3 vicepresidentes, que es Miguel Ángel Mufarech, que tiene mucha experiencia política, Norma Bea, que también tiene mucha experiencia política, y Gastón Cajina, que también tiene experiencia política. En las Secretarías General Nacional tenemos a 2 mujeres también muy preparadas, que pueden aportar también dentro de sus ámbitos y dentro de lo que finalmente ellos se dedican como su actividad profesional. Y en las secretarías técnicas tenemos a técnicos también, ¿no? O sea, tenemos gente que finalmente apoya con su expertise en determinadas áreas en las que ellos son especialistas. ¿Sería Carlos Neuhaus la carta natural a un candidato a la presidencia? Es la carta más visible dentro del partido, por eso ha sido elegido por unanimidad para ser el presidente del partido. Pero dentro del PPC, aunque todavía no estamos inscritos, y esto no ha sido una decisión que hemos tomado a nivel de partido aún, creemos, y yo creo que todo apuntaría a que estamos más partícipes a incorporar o tratar de fomentar una alianza, un movimiento de partidos afines. Creemos que partidos afines al PPC se deben juntar con el PPC y formar una coalición de cara a las próximas elecciones, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que vamos a terminar atomizando el voto. Pero esa alianza, ese frente que se vaya a formar, tiene que empezar un diálogo en base a ideas, a propuestas, a programas, a un plan de gobierno, y finalmente ver quién es el mejor candidato. Y ahí podrá participar Carlos y podrán participar otros, y veremos finalmente cuál es la mejor opción para presentar. Pero en este momento el PPC no está especulando con candidaturas presidenciales ni de Carlos Neuhaus ni de otra persona. Simplemente estamos ahorita en la etapa de formación e inscripción del partido, y posteriormente de fortalecer finalmente lo que hemos constituido, que son las bases del partido. Claro, porque si no me estoy equivocando, la última alianza que hicieron fue con el APRA, ¿no? Y no le fue muy bien a No, lo que se busca es una cosa más convocante, mucho más amplia, de muchos más partidos afines, en que veamos qué cosas tenemos en común y dejemos las diferencias de un lado. Y sobre lo que tenemos en común, sobre lo que nos une, armar un plan de gobierno y darle estabilidad al país en los próximos 5 años, sobre la base de ese plan de gobierno. Ya, ok, esto estamos de acuerdo, en esto estamos de acuerdo, en esto estamos de acuerdo, en esto de acuerdo. 4 o 5 ejes fundamentales para ejecutar en los próximos 5 años. Con un candidato de consenso en base a esos partidos, con vicepresidentes y una sola lista al Congreso, que le pueda dar vialidad a este país, que no lo tiene. De lo contrario, vamos a tener un presidente como Castillo, que fue elegido con 15%, y hoy día tenemos 30 partidos inscritos. No me sorprendería que el próximo presidente, si cada uno se va por su lado, sea elegido con 8%. Entonces, eso no le va a dar ninguna legitimidad a esa persona, ni tampoco viabilidad al país.
y vamos a terminar en lo que estamos hoy en día. ¿Y crees que las primarias abiertas que no se han implementado, pese a que la ley está ahí, son una solución a eso o no? No, definitivamente no. Yo estoy en desacuerdo de muchas de esas iniciativas. Conozco a algunas personas que conformaron el equipo del señor Tuesta. De hecho, el señor Tuesta fue mi profesor en la universidad, lo conozco, y conozco a parte de ese equipo, pero no estoy de acuerdo con las propuestas que hicieron, o por lo menos con gran mayoría de ellas. Lo que pasa es que también son personas que nunca en su vida han militado en un partido. Son personas que tienen la teoría en la mesa y probablemente están buscando el escenario ideal, pero que no se han puesto a ver finalmente si es el escenario real. Y para eso necesitas saber militar en un partido, ver cómo funciona por adentro, cómo son las convocatorias, cómo son las elecciones internas. A ver, porque lo que tenemos en el escenario real hoy por hoy es que partidos importantes como Alianza para el Progreso, como Acción Popular, están generando lo que está generando hoy por hoy en el Congreso de la República. Es decir, no sé cómo ves la situación del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, ¿no? Con estas denuncias constantes. Es decir, y las denuncias no dejan de llover. Yo no sé si tú recuerdas un Congreso con tantos denunciados de mochasueldo. Es que lamentablemente es... Lo que tenemos hoy en día en el Congreso no son partidos políticos, sino simplemente fueron combis o vientres de alquiler que fueron reclutando a gente en el camino y llevándolos al Congreso. Y estas personas se han conocido cuando han juramentado el cargo, pero no tienen mucho en común, no piensan en común. Hay bancadas que presentan proyectos de ley, no quiero mencionar nombres, pero ha habido bancadas que, por ejemplo, ha presentado un congresista un proyecto de ley respecto del retorno a la bicameralidad. Había otro congresista de esa misma bancada que presentaba otro proyecto sobre la bicameralidad. Oye, ustedes no se juntan, no se reúnen, no hablan, no tienen reuniones de bancada, no pueden consensuar un texto sobre la bicameralidad y presentarlo en la Comisión de Constitución. Por Dios. Cada uno se va por la libre, cada uno toma sus propias decisiones, no hay una disciplina partidaria, no hay una formación partidaria y lo que es más importante, estos partidos no tienen una ideología, no tienen una doctrina, que es lo que diferencia finalmente al PPC y de otros partidos. A mí me da mucha risa porque antes nos llamaban los partidos tradicionales despectivamente, ahora nos llaman los partidos serios, ¿no? Serios porque finalmente somos partidos que toda la vida hemos demostrado, con errores y aciertos, ser partidos que de alguna manera hemos velado por el bienestar del país y sobre todo el PPC, que siempre ha puesto los intereses del Perú por delante. Lo demostramos en la constituyente del 79, lo demostramos en el 80, lo hemos demostrado, digamos, siempre en el Congreso, siendo el fiel de la balanza con una bancada muy pequeña. Pero es un partido que finalmente se guía sobre la base de principios y valores y una doctrina social cristiana que es lo que finalmente nos une, ¿no? Pero yo insisto con esto, ¿no? Pero ese es el gran drama, efectivamente, ¿no? No de Juto, un partido que ha mostrado y posee además cuadros técnicos interesantes, importantes, pero que no logra conectar, o en los últimos años no ha logrado conectar con una masa que los permita catapultar y llegar, pues no sé si al gobierno, sino al Congreso. Pero tranquilo, todavía recién estamos entrando, vamos a presentar los papeles la próxima semana, pero ese es un tema que definitivamente está identificado y es un tema que hay que corregir. Y en eso, finalmente, me tengo que abocar yo junto con los demás secretarios generales y junto con la presidencia y las vicepresidencias. Es algo que lo tenemos claro, hay que cambiar el discurso y hay que conectar. Hay que conectar con la población, algo que no se hizo en su momento. Y solo para terminar, desde el PPC también ya en términos de análisis político, ¿cómo ven o cómo ves el gobierno de Dina Boluarte? Me queda claro un poco el gobierno del Congreso, la oposición del Congreso, pero el gobierno de Boluarte. Totalmente estancado, en piloto automático, simplemente están administrando lo que se les viene. Me preocupa mucho finalmente el tema de la economía, el tema de la inflación. Creo que este ministro de Economía no está dando la talla. Yo estoy de alguna manera reclamando en el Congreso que lo llamen y lo interpelen y que si finalmente las respuestas no son satisfactorias, lo terminen censurando, porque es parte de la responsabilidad del Congreso dentro de sus funciones de fiscalización y control político. Si el ministro no está funcionando, no está dando la talla, deben de sacarlo. Y eso creo que es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros y de la Presidenta de la República. Tiene que darse cuenta que la economía no está caminando, el país está estancado, estamos con una inflación que no está bajando y ya tenemos varios meses en ese sentido y estamos entrando, si es que ya no estamos en una recesión.
complicado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias Javier a ti. Bedoya de Negri, actual o nuevo secretario general del Partido Popular Cristiano, que justamente busca la nueva inscripción para que entre el terreno, ya está en el terreno político, pero que pueda competir en los próximos, no sabemos, años, meses, la verdad, no se sabe en este país. Muchísimas gracias, Javier. Un Muchas fuerte gracias a abrazo. ti. Nos vamos a una pausa, venimos para conversar con el